Amados seguidores de la juventud y del santo, Dios os bendiga. Hoy vamos a rezar la poderosa oración del Rosario de la Liberación de San Benedicto. Es una oración muy poderosa. Les recomiendo que la recen cada 15 días o semanalmente si lo prefieren. Comenzamos con la señal de la cruz en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu nombre. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Pero líbranos del mal. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio. La Santa Cruz. Semiluz, no seas el dragón. Dragón mi guía, tómalo de Satanás. Nunca me des consejos de cosas vanas, es malo. ¿Qué me ofreces aún de tú? Tu veneno aléjate de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te echo fuera de mí y de mis pensamientos. Y de mis pensamientos, de mi casa y de mí. Y de mi familia, y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y que Dios mismo te encadene y te arroje lejos de mí donde nada pueda. Y que te arroje lejos de mí donde nada puedas hacer. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te arroje lejos de mí y de mis pensamientos. Y de mis pensamientos, de mi casa y de mí. Y de mi familia, y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. Y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo.
y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada te pueda alejar de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo, y la cadena de Jorge lejos de mí. San Benito rugirá por nosotros. Por nosotros. Según el ministerio, la cruz sagrada sea media luz, no sea el dragón mi guía. Quítaselo a Satanás. Nunca me aconsejes las cosas vanas, es malo. ¿Qué me ofreces aún de tú? Satanás, aléjate de mí, pues en el nombre del Padre. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te echo fuera de mí y de mis pensamientos. Y de mis pensamientos, de mi casa y de mí. Y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa, de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te eche fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo te lleve, entiete, te arroje lejos de mí, donde nada podrás hacer lejos de mí. Satanás, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi hogar y mi familia. Y mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia. Y de mi familia, y que Dios mismo te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia.
y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada se puede hacer, Santo Vento ruge por nosotros. El tercer misterio. La Sagrada Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, tómalo de Satanás. Nunca me des consejos de cosas vanas, es malo que me ofrezcas aun de tú. Aléjate de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos, y de mis pensamientos, de mi casa y de mí, y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te expulse de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y de mi familia, y que Dios mismo, y que Él te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y de mi familia, y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y que Dios mismo te encadene y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer nada por ti. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y que el mismo Dios te encadene y te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y que Dios mismo te encadene y te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y que Dios mismo te encadene y te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos, de mi casa y de mi familia, y que Dios mismo la cadena y jorge lejos de mí, donde nada puede hacer. San Benedicto ruge por nosotros. Cuarto misterio. La Sagrada Cruz sea mi luz, no sea el dragón. El dragón sea mi guía, tómalo de Satanás. Nunca me des consejos de cosas vanas, es malo que me ofrezcas aun de tú. Aléjate de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos,
y de mis pensamientos de mi casa y de mí, y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, y de mis pensamientos de mi casa y de mi familia, y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos de mi casa y de mi familia, y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos de mi casa y de mi familia, y de mi familia y que Dios mismo te arroje lejos de mí, donde nada puede conmigo. Satanás, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos de mi casa y de mí, y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, de mis pensamientos de mi casa y de mi familia, y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí donde nada puede hacer. Lejos de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos de mi casa y de mi familia y que el mismo Dios te encadene y te arroje lejos de mí donde nada pueda hacer. Lejos de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos de mi casa y de mi familia y que Dios mismo te encadene y te arroje lejos de mí donde nada pueda hacer. Lejos de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos y de mi casa y de mi familia y que Dios mismo te arroje lejos de mí donde nada pueda hacer. Lejos de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos de mi casa y de mi familia y que Dios mismo la cadena y Jorge lejos de mí donde nada pueda hacer. San Bento ruja por nosotros. El quinto y último misterio. La Sagrada Cruz sea mi luz, no sea él. Dragón, mi guía, tómalo de Satanás. Nunca me aconsejes las cosas que vamos, es malo. ¿Qué me ofreces aún de tú? Aléjate de mí, Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te echo fuera de mí y de mis pensamientos de mi casa y de mí, y de mi familia y que Dios mismo, y que te arroje lejos de mí, donde nada puede hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí, y de mis pensamientos de mi casa y de mi familia, y que Dios mismo la cadena y que arrojes lejos de mí, donde nada te pueda hacer ir lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te eche fuera de mí,
de mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer lejos de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos de mi casa, de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. Y de mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo ya huye. Y que el mismo Dios ya huye de mí. Y no podréis hacerme nada. Porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y que te arroje lejos de mí. Donde nada pueda hacer que te alejes de mí. Satanás, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echo fuera de mí. De mis pensamientos de mi casa y de mi familia. Y de mi familia y que Dios mismo. Y la cadena de Jorge lejos de mí. Donde nada pueda hacer rugir a San Bento. Por nosotros. El Dios que te cava derramar. Sobre el beato confeso. Patriarca San Benedicto, el Espíritu de todos los justos os conceda, siervos y la gracia de revestiros del mismo Espíritu. Mismo Espíritu para que con voz nos ayude a cumplir fielmente lo que hemos prometido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El glorioso Patriarca San Benedicto que siempre se muestra pasivo con los necesitados, para que también nosotros recurriendo a tu poderosa intercesión, ayúdanos en todas nuestras aflicciones. Que la paz y la tranquilidad reinen en las familias. Paz y tranquilidad en las familias. De todas las desgracias tanto corporales como espirituales, especialmente del pecado. Para que obtengamos del Señor la gracia que, finalmente obteniendo para nosotros que al final de nuestra vida, termine nuestra vida en este valle de lágrimas. De lágrimas podamos alabar a Dios. San Benito, ruega por nosotros.